Bueno, buenísimo, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces damos comienzo hoy a lo que tiene que ver con refrigerantes y lubricantes en lo que tiene que ver con mecanizado. Esta temática, que es realmente muy amplia, Daniel ha decidido dividirla en los temas que nosotros vemos en este índice, ¿no? En principio, lo que tiene que ver con generación de calor y transmisión de calor durante el proceso de mecanizado, entre lo que tiene que ver con la pieza y la herramienta. El diagrama de Strybeck, que nos va a permitir un poco entender cómo es la mecánica de la velocidad de desplazamiento del material respecto de la pieza y la influencia y la interfaz del lubricante y qué factores intervienen en el coeficiente de fricción. La definición y el cálculo de coeficiente de fricción para un caso particular, para un ejemplo. Vamos a ver también el modelo de Soreb, que lo que hace es un poco explicar por qué el coeficiente de fricción no es constante a lo largo de toda la longitud de contacto de la viruta con la herramienta. Vamos a hablar un poquito de la temperatura en la zona de corte. Vamos a hablar específicamente de los fluidos de corte. Y después vamos a ver toda una tendencia, una rama que tiene que ver con qué alternativas tenemos disponibles para eliminar los fluidos de corte. En ese sentido, nosotros vamos a plantear, el hecho de que por algunos inconvenientes y por algunas características que tiene la utilización de fluidos refrigerantes, está la tendencia hoy a nivel global de ir eliminando o restringiendo, en el peor de los casos, su utilización. Después vamos a ver qué pasa si nosotros no podemos dejar utilizar fluidos de corte, o sea, si no tenemos otra opción que utilizarlos, qué otras alternativas podemos utilizar, justamente en lo que tiene que ver con algunas tendencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación de lubricantes a la hora del mecanizado. Bien, como yo les comentaba, lo primero que vamos a ver es cómo se genera y cómo se transmite el calor en el mecanizado, ¿no? Pero primero, antes que eso, yo les quería comentar que, bueno, para quienes no han estado en un taller de mecanizado, si bien hemos visto videos y si bien ustedes ya tienen una idea de lo que es un proceso de arranque de viruta, ya sea por agujereado, por torneado, por fresado, y ustedes inclusive han visto videos en los cuales se ve la acción del lubricante. El lubricante y refrigerante es un fluido que lo que va a hacer es de interfaz entre la viruta y la herramienta con dos objetivos, ¿no? Refrigerarse, a extraer calor, y a su vez también lubricar, que eso significa intervenir en el coeficiente de fricción entre la viruta y la pieza. Esas dos funciones principales, que están descritas más adelante, hacen esencial que nosotros tengamos que explicar este tema, que es la generación de calor, porque justamente una de las principales funciones va a ser extraerlo. Entonces, para poder entender la mecánica de extracción de calor, necesitamos entender cómo es la generación. En esta primera diapositiva vamos a ver las fuentes de generación de calor. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es la mecánica de la transmisión de calor. Entonces, hay una cantidad de calor que se genera por deformación plástica. En este caso, la deformación plástica, ¿dónde se va a dar? ¿Dónde tenemos deformación plástica? Sobre la pieza. ¿Bien? El material de la pieza que se está transformando en viruta. Y acá vamos a utilizar el puntero. Perdón, vamos a mostrar acá el marcador. La zona que nosotros tenemos en la cual sabemos que hay deformación plástica, porque lo hemos visto en la teoría de arranque de viruta, es efectivamente la zona del plano de cizallamiento. ¿Está bien? En este plano de cizallamiento nosotros tenemos una transformación plástica, y esa transformación plástica va a generar calor. Eso significa que la primera fuente de calor es la transformación del material en viruta, y se da justamente en la zona del plano de cizallamiento. La otra fuente de calor es por rozamiento. ¿Bien? ¿Y dónde tenemos rozamiento? Tenemos rozamiento justamente en la cara de desprendimiento, cara de ataque de la herramienta con respecto a la viruta, y en la zona de la cara de incidencia con la zona del material que ya fue mecanizado. Como ustedes saben, ustedes quizás se estén preguntando, ¿estamos de acuerdo con que hay una gran cantidad de calor que se genera por rozamiento en la cara de ataque? Ahora, si la herramienta está bien diseñada en la zona de incidencia, ¿por qué debería haber calor? Bueno, ustedes saben también, y lo ha comentado Daniel, que salvo cuando el filo es nuevo, cuando se empieza a dar la primera etapa de desgaste sobre lo que tiene que ver con la cara de incidencia,
evidentemente tenemos zona de rozamiento que genera calor en esta zona. A su vez también lo que podemos tener en cuenta es que cada vez que nosotros hacemos proceso de arranque de viruta pasando la herramienta por la superficie, tenemos una deformación plástica, una deformación elástica, lo cual significa que nosotros siempre vamos a tener generación de calor por fricción en la cara de incidencia de la herramienta justamente sobre la zona que ya hemos mecanizado. Entonces, en conclusión, tenemos dos fuentes de generación de calor. La generación por deformación plástica en el plano de cizallamiento, que de aquí en adelante la vamos a llamar Q sub D, y tenemos la generación de calor por rozamiento en las zonas donde tenemos velocidad relativa de la pieza respecto de la herramienta, que la tenemos en la zona Q sub 2, y en el plano de incidencia respecto de la pieza que ya está mecanizada, en este caso en el Q sub 3. Entonces, podemos de esta forma decir que la generación de calor total no es más que el calor por deformación más el calor que se genera por rozamiento. Bien, conocemos las fuentes de calor. Lo que a nosotros nos interesa, en definitiva, es que el calor sobre el filo de la herramienta justamente lo que hace es disminuir su filo o que nosotros tengamos que adecuar las condiciones de corte justamente para que la duración sea una duración óptima. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que nos interesa además de la generación? ¿Cómo es la transmisión, sobre todo al filo, sobre todo a la cuña cortante? Entonces, principales variables sobre la generación de calor. La generación de calor va a depender del material a mecanizar. ¿Por qué? Porque en función del tipo de material que nosotros estemos cortando, el calor que se genera en el plano de cizallamiento dependerá si el material es un acero, dependerá si el material es un aluminio, si el material es un acero inoxidable. ¿Por qué? Porque los materiales que ofrecen mayor resistencia a ser deformados en general generan una mayor cantidad de calor. O sea que esa fuente de calor va a generar una gran cantidad de calor. Va a depender del material de la herramienta. Hay materiales de herramienta que, como ustedes saben, tienen o permiten trabajar en condiciones de corte que producen una mayor cantidad de calor. Mejor dicho, nosotros vamos a tener que distintos materiales de herramientas mantienen su dureza, su resistencia mecánica a diferentes temperaturas. Entonces, en función de esas temperaturas, nosotros vamos a seleccionar la condición de corte de mayor rendimiento, de mayor productividad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la velocidad de corte, a mayor velocidad de corte, mayor cantidad de calor, pero tengo un limitante en definitiva que es el material de la herramienta con el que estoy trabajando. Como mencionábamos recién, la velocidad de corte, que está asociada al material de la herramienta, lógicamente, y a medida que aumentamos la velocidad de corte, vamos a aumentar la cantidad de calor que se transfiere hacia el filo. Y otro factor que influye es el ángulo de ataque de la herramienta. ¿Por qué influye el ángulo de ataque? Porque como nosotros sabemos, si modificamos el ángulo de ataque, vamos a modificar el ángulo de cizallamiento y vamos a modificar justamente la zona de deformación plástica, con lo cual, evidentemente, vamos a tener modificaciones en el calor generado en ese sentido, así como también en el comportamiento de la viruta con la herramienta. Bien. Si algún punto de lo que estamos viendo no está claro, ustedes quieren realizar una consulta, quieren realizar un aporte, por favor, abren el micrófono y lo hacen, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Entonces, como les comentaba recién, vimos recién la fuente de generación de calor, ahora vamos a ver un poco cómo es la transmisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta diapositiva? Que del 100% de la generación del calor, de la totalidad de calor que se genera, parte del calor se va a ir con la viruta, parte del calor va a quedar en la pieza y parte del calor se va a transmitir hacia el filo de la herramienta. ¿Cómo es la proporción en la cual justamente tenemos esa transmisión en calor? Bueno, en este diagrama lo que nos dicen es que la pieza se lleva el 10% del calor generado. Nos dicen que la viruta se lleva el mayor porcentaje de calor, la mayor proporción, con el 80%, y que el 10% se lo lleva el filo. Ahora bien, nosotros lo que nos podemos preguntar es, bueno, esta proporción es siempre constante, en función del tipo de material que estemos mecanizando, el tipo de material de herramienta, en función de las condiciones de corte. Bueno, no es así, ¿no? Digamos, en la mayoría de los casos estamos hablando de esta proporción, pero por ejemplo, si trabajamos con materiales que tienen baja conductividad térmica,
evidentemente una mayor proporción del material se va a ir con el filo de la herramienta y una menor proporción con el material de la pieza por justamente la poca capacidad que tiene de transmitir calor. Si tenemos un material que es muy buen conductor del calor, evidentemente estas proporciones se pueden ir modificando. ¿Está bien? No tomemos esto como una condición fija. Esta es una condición general. E inclusive si nosotros analizamos el gráfico que está a la derecha, este gráfico que nosotros tenemos acá, vamos a ver que inclusive la generación de calor y su transmisión hacia la pieza, la viruta y el material varía también en función de otro parámetro, que es la velocidad de corte. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, esta área representa el calor que se transmite hacia la herramienta. Lo que podemos ver es que a medida que la velocidad de corte aumenta, la proporción de calor que se transmite hacia la herramienta es menor. La proporción de calor que se transmite hacia la viruta es cada vez mayor a medida que nosotros aumentamos la velocidad de corte, y la proporción de calor que queda en la pieza también es menor. Y eso porque ustedes creen que es así, ¿no? Digamos, ¿por qué nosotros podríamos intuir que si aumentamos la velocidad de corte, esta proporción varía y la herramienta justamente es la que se lleva la menor proporción de calor? Evidentemente uno lo que conoce o lo que nosotros sabemos de lo que hemos visto, por ejemplo, en termodinámica, es que justamente para que haya una transferencia de calor, necesariamente también tiene que pasar una determinada unidad de tiempo, ¿no? Digamos, la transmisión de calor justamente es por unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Que si la fuente de generación de calor está en el plano de cizallamiento y nosotros mecanizamos una velocidad de corte tal que no damos tiempo de que esta fuente de calor que se genera justamente en la viruta se transmita hacia el filo de la herramienta, bueno, lógicamente lo que va sucediendo es que la herramienta corta tan rápido que no le damos el tiempo suficiente para que pase una proporción de calor tan grande como si mecanizamos a velocidades de corte más bajas. Lo mismo sucede con la pieza. Entonces, en consecuencia, la mayor proporción de calor se va con la viruta. Este principio o esto que nosotros podemos analizar en este gráfico es el principio de lo que tiene que ver con el mecanizado de alta velocidad. Y después eso lo vamos a ver más adelante, por eso no voy a profundizar mucho, pero se dice que inclusive hasta el corte lo que uno busca es que sea diabático, ¿no? Digamos, que no le demos tiempo a que el calor que se genera por deformación plástica se termine transfiriendo hacia la herramienta. Modificando, ¿qué parámetro de corte? La velocidad de corte. Bueno, acá tenemos un video que es de la empresa Sandvik, en el cual, en principio, podemos ver acá un inserto con rompevirutas, el cual está haciendo una operación de cilindrado, y justamente lo que nos muestra el video es, o esta representación, simulación, lo que podemos ver es que la temperatura en el filo de la herramienta, estamos hablando de en la zona de mayor temperatura de 2000 grados, y podemos ver que la proporción justamente es la que comentábamos anteriormente. 10% se va con la pieza, la mayor proporción de calor se da con la viruta, y es coherente justamente con la generación en el plano de cizallamiento. Y después tenemos fuentes de calor por rozamiento en la cara de ataque y en la cara de incidencia, pero que van a hacer que la transmisión de calor hacia la herramienta sea un 10%, la viruta un 80% y el material de la pieza de un 10%. Ahora bien, como decíamos antes, a nosotros nos interesa cuáles son las fuentes de calor, nos interesa cómo es la proporción de distribución de ese calor y cómo ese calor se transmite, particularmente en la herramienta, porque nosotros lo que buscamos es aumentar la productividad. Y nosotros sabemos que el filo tiene un limitante que es la temperatura de trabajo. ¿Por qué? Porque todas las herramientas a una determinada temperatura pierden propiedades mecánicas que influyen negativamente en su resistencia mecánica. Entonces, es importante que nosotros podamos tener una idea de cuál es la temperatura que soportan los filos de las herramientas de corte. Y en ese caso nosotros acá tenemos un esquema que lo que nos dice es que, como hemos visto para materiales de herramientas, el acero rápido es de los materiales que actualmente se utilizan como materiales de herramientas, el que menor temperatura en el filo soporta sin, a la hora de degradarse, ¿no? Digamos, nosotros decimos que la máxima temperatura tolerable en un acero rápido estamos en el orden de los 800 grados.
El material que mejor capacidad tiene de mantener sus propiedades mecánicas conforme aumenta la temperatura del filo es la cerámica con unos 1550 grados. Ahora bien, no tenemos que confundir que el material mantenga su dureza a elevadas temperaturas con que este material sea más duro que, por ejemplo, que este otro que tiene una... O sea, que mantiene su dureza a menor temperatura. ¿Qué les quiero decir con esto? El diamante es el material que tiene mayor dureza de filo, sin embargo, por encima de los 900 grados, lo que sucede es que el material no tiene la capacidad de mantener esta propiedad mecánica. ¿Está bien? Entonces, si nosotros pudiésemos simular, si nosotros podemos hacer una simulación por elementos finitos, perdón, creí que había alguien que estaba queriendo empezar. Si nosotros hacemos una simulación por elementos finitos, entendemos cómo es el comportamiento del material y cómo es su generación en función de deformación plástica y de rozamiento, nosotros podemos ver también cómo es el comportamiento en cuanto a lo que tiene que ver con cómo se genera el calor en función de distintos parámetros de corte. En este caso, por ejemplo, ¿qué les quiero decir con esto? Hay materiales, por ejemplo, como el aluminio, que son poco susceptibles a la velocidad de corte. ¿Qué significa que son poco susceptibles a la velocidad de corte respecto a la temperatura de filo? Que nosotros lo podemos mecanizar en un rango amplio de velocidades de corte y sin embargo vemos que la temperatura en el filo de la herramienta no se modifica de manera sustantiva. Sin embargo, hay otros materiales, por ejemplo, como el acero inoxidable, que fíjense que esto es lo que yo les estoy comentando, es lo que está plasmado acá en esta diapositiva, en esta zona. El acero inoxidable, por ejemplo, aumenta rápidamente la temperatura de filo, por ejemplo, de 600 a 900 grados, con pequeñas variaciones de la velocidad de corte. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que nosotros vamos a trabajar en rangos de velocidades de corte muy acotados, porque si aumentamos la velocidad de corte en pequeña proporción, el filo lo aumenta en una gran proporción. Y a su vez también nos interesan estas magnitudes de temperatura, porque también va a ser la cantidad de calor que a nosotros nos gustaría extraer con algún medio, en este caso como un refrigerante. ¿Está bien? Nuevamente, si algún concepto es confuso, no queda del todo claro, por favor, me frenan y me dicen. No sé si hasta ahora hay alguna duda. No, por ahora ninguna. Preguntas no se ven, nadie levantó la mano. Perfecto, buenísimo. Perfecto. Bien, entonces, si nosotros ya nos metemos un poquito en lo que tiene que ver con la teoría que explica cómo es el funcionamiento del lubricante, nosotros vamos a estar mecanizando, vamos a colocar un fluido en el área de corte, y lo que va a suceder, según lo que se comenta en el diagrama de Strybeck, es lo siguiente, ¿no? En el diagrama de Strybeck, la conformación de este diagrama en realidad está pensado para lo que tiene que ver con el funcionamiento de la lubricación para cojinetes, por ejemplo, ¿no? Como, para hacer una analogía, cómo es el rendimiento de un lubricante, por ejemplo, en un motor de combustión interna entre una biela y un cigüeñal. El diagrama de Strybeck justamente está pensado para explicar ese tipo de fenómenos. Sin embargo, como nosotros, si bien lo comentamos un poco por encima y no estaba en la diapositiva, nosotros sabemos que un lubricante de mecanizado tiene que refrigerar y tiene que lubricar. Entonces, como está involucrada este requerimiento de lubricación, es que nos tomamos el atrevimiento de aplicar este diagrama de Strybeck y poder transmitir algunos conceptos de este diagrama para lo que tiene que ver con mecanizado. ¿Qué es lo que dice este diagrama? Que el coeficiente de fricción, en definitiva, va a estar en relación a parámetros de lubricación, a este parámetro de lubricación que tiene que ver con la viscosidad cinemática del material, que está representado por esta letra, con la velocidad de desplazamiento relativo entre la superficie del material que se está desplazando respecto a la superficie del material base. En este caso vendría a ser de la viruta respecto del material de la herramienta, y de la carga normal, que se está ejerciendo en este caso. Entonces, la lubricación ideal se da cuando el lubricante, cuando el fluido, que en este caso está representado por este color amarillo entre estas dos superficies, genera una capa, ¿está bien?, hidrodinámica, que significa que
impide el contacto entre este material y este material que se están desplazando. En ese caso, el lubricante tiene su condición de funcionamiento óptimo. ¿Por qué? Porque genera justamente una capa que impide el contacto entre cada una de estas dos superficies. Ahora bien, cuando la carga aumenta, o cuando la velocidad de desplazamiento disminuye, o cuando tenemos alguna modificación en la viscosidad del lubricante, lo que tenemos es una condición, en este caso, que es una condición menos favorable justamente que la lubricación hidrodinámica, que es en la cual la capa no puede mantener ese espesor que haga que no haya superficie de contacto, o sea, que no se toque metal con metal, sino que hay una lubricación mixta. O sea, hay zonas donde el lubricante puede mantener esa capa límite y hay zonas donde tenemos contacto metal con metal. Y después tenemos la peor condición, que es en la cual el lubricante no puede mantener, justamente no puede evitar en ninguna de las zonas de la superficie el contacto metal con metal. Por ejemplo, les cito un caso que después vamos a ver más adelante cuando veamos deformación plástica, cuando veamos forja. Por ejemplo, es el caso del forjado, ¿no? Cuando uno hace una deformación plástica de un material, de un acero en caliente, bueno, evidentemente, más allá de que tengamos lubricante, nunca vamos a poder lograr en ninguna instancia que haya una capa límite. Entonces, bien, estos parámetros de viscosidad, velocidad relativa de desplazamiento y carga normal principalmente son los que tenemos que darle mayor importancia para evaluar cómo va a ser el rendimiento del lubricante en cuanto a lo que tiene que ver con la lubricación. Entonces, la lubricación tiene la capacidad de influir sobre la fricción entre la viruta y el plano de ataque de la herramienta. Y Daniel, de forma muy atinada, nos pone esta pregunta, que es, ¿estamos realmente seguros que el material o que el fluido justamente que usamos para refrigerar tiene la capacidad de generar o de lubricar o de poder modificar el coeficiente de fricción? Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que nos hace intuir esta pregunta es que evidentemente hay condiciones realmente exigentes de carga normal y de velocidad de desplazamiento entre la viruta y la pieza que van a hacer que la lubricación sea dificultosa. Esta situación dependerá de la temperatura y del régimen de lubricación que resulta en el mecanizado. Recuerden que el régimen de lubricación depende de esos tres parámetros que comentábamos antes. Si nosotros observamos solo el diagrama de Skriver, resulta claro que la existencia de una película lubricante que pudiera ser capaz de separar la viruta del plano de ataque dependerá justamente, principalmente, de la relación que haya entre la velocidad de corte y la fuerza de corte, que es el equivalente a los parámetros de Skriver. Como nosotros vimos, la viscosidad está dentro de los parámetros, pero lo que sucede es que en los procesos de mecanizado es muy difícil evaluar cómo es la viscosidad del lubricante a las temperaturas de mecanizado y bajo esas presiones. O sea, digamos, no es que la viscosidad no influya en el mecanizado, sino que no tenemos forma de medirla. Porque la viscosidad del fluido depende de su temperatura y a su vez a esas presiones realmente no podemos analizar su influencia. Ahora bien, esta ecuación está explicada al desarrollo para llegar a esta ecuación final, está explicada en el apunte, que lo tienen a disposición en la página, en el aula virtual, pero que justamente si nosotros trabajamos con la definición del coeficiente de fricción de Coulomb, nosotros sabemos que la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento es igual a la fuerza de fricción. ¿Está bien? Entonces, bueno, si nosotros despejamos en este caso y dejamos la expresión del coeficiente de fricción, podemos decir que es la relación que hay entre la fuerza de fricción y la carga normal. O sea, la fuerza de fricción, que en este caso va a estar paralela al plano de ataque, y la fuerza normal al plano de ataque. ¿Y de qué dependen estas dos fuerzas en definitiva, esta relación? Y por último, justamente, el coeficiente de fricción. Depende del ángulo de ataque que tenga la herramienta. Depende del ángulo de posición del filo. Y va a depender, como ustedes pueden ver acá, de la fuerza de corte, de la fuerza de avance y de la fuerza pasiva, que si ustedes recuerdan es la fuerza justamente que lo que tiende es a flexionar la pieza, ¿no? Entonces, depende de estas 5 variables, del ángulo de ataque, del ángulo de posición de filo y de estas 3 fuerzas. Ahora bien, esto es lo que nos permite a nosotros entender cómo varía el coeficiente de fricción en relación a estas variables, es que si nosotros pudiésemos, en este caso, instrumentar
una herramienta, por ejemplo, de torno, y pudiésemos medir la fuerza de corte, podemos medir la fuerza de avance, podemos medir las fuerzas pasivas, conocemos el ángulo de ataque, conocemos el ángulo de posición de filo, podemos calcular y podemos ver si el coeficiente de fricción, por ejemplo, varía con alguna condición de corte. Entonces, esto es lo que se hizo en el siguiente trabajo. Vamos a ver un ejemplo de un trabajo experimental de Towans que nos permite, por ejemplo, analizar cuál es la influencia sobre la fricción de un parámetro de corte como es el avance. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con un material, en este caso un Inconel 718. La lubricación es convencional. ¿Qué significa que es convencional? Que estamos trabajando con simplemente la presión de una bomba convencional de un centro de mecanizado. El inserto es un inserto de metal duro redondo. Esto es importante, es un inserto de metal duro redondo de 8 milímetros de diámetro. Y tenemos los siguientes parámetros de ángulo de ataque y ángulo de posición. Tenemos un dinamómetro que 3 componentes que justamente lo que nos va a permitir es que midamos la fuerza de corte, la fuerza de avance y en este caso la fuerza pasiva, que es la que tiende a flexionar la pieza. Bien, las condiciones de corte fueron 0,5 milímetros de pasada para todos los casos. Fíjense que en este caso hicieron 5 ensayos, ¿no?, en los cuales la profundidad fue siempre la misma. Se modificó la velocidad de avance entre 0,1 y 0,3 milímetros por vuelta y se utilizaron 3 velocidades de corte diferentes, 35 metros por minuto, 52, 70. Y después esta misma velocidad de corte se repitieron para la combinación de esta profundidad con el avance más grande. O sea que a nosotros lo que nos interesa es ver cómo influye el avance y para eso trabajamos con 3 velocidades de corte diferentes y una misma profundidad de pasada. Estos son los resultados obtenidos de fuerza de corte, fuerza de avance y de fuerza pasiva, y el coeficiente de fricción que viene de la mano nuevamente de aplicar esta ecuación. También ustedes aplican esta ecuación con justamente todos estos datos que ahora ya son conocidos, los ángulos tanto de posición como el ángulo de ataque, y la fuerza de corte y demás, que estas son resultado de la medición del dinamómetro. De aquí pues nosotros podemos sacar varias, o sea, podemos analizar varias cosas. Por ejemplo, lo que se puede ver es cómo aumenta la velocidad, cómo aumenta la fuerza de corte. Fíjense, la fuerza de corte conforme nosotros aumentamos el avance. Fíjense la diferencia entre estos dos valores, ¿no? Y fíjense que entre estas dos secciones, entre estos dos tríos de valores, fíjense que lo que ha variado es justamente el avance, ¿no? Si el avance en milímetros por vuelta es del triple, fíjense que los valores de fuerza de corte realmente aumentan de forma significativa. Lo hacen en el mismo modo también la fuerza de avance, cosa que es lógica, ¿no? Si nosotros aumentamos el avance por vuelta, evidentemente la fuerza de avance se ve aumentada, y vemos que también la fuerza pasiva también aumenta conforme aumenta el avance. Sin embargo, lo que vemos, que es lo que se ve en el diagrama siguiente, que acá lo que hizo Daniel fue, en función de la relación velocidad de corte, fuerza de corte, dejando de lado la viscosidad, como habíamos comentado antes, trazar una especie de diagrama de Strebeck con estos dos parámetros de avance. Entonces podemos ver que para el avance más bajo, evidentemente la fricción dio realmente bastante por encima que con un avance más alto. Y la otra cosa que podemos ver es que los valores de coeficiente de fricción, fíjense que son valores realmente altos. Nosotros tuvimos la oportunidad de esto de poder chequearlo contra bibliografía, y hemos visto que para mecanizado, y después vamos a explicar un poco por qué entendemos que es así, realmente los coeficientes de fricción son realmente elevados en comparación con otros procesos en los cuales nosotros estemos analizando alguna lubricación. Bueno, lo que nosotros podríamos, en este caso, preguntarnos es lo siguiente, ¿no? Digamos, si yo aumento el avance y aumentan las fuerzas, ¿está bien? Y aumenta tanto la fuerza de corte como la fuerza pasiva y la fuerza de avance, ¿por qué disminuye el coeficiente de rozamiento? Evidentemente, las conclusiones a las que se ha llegado es que, evidentemente, a mayor avance se reduce la incidencia del radio de filo y por eso baja la fricción. Y el otro motivo puede estar relacionado con que, evidentemente, a menores avances, la viruta resulta más fina, en consecuencia, más caliente, y con lo cual la eficacia del lubricante disminuye, ¿no? Esto que nosotros comentábamos, que evidentemente el papel que está jugando el lubricante sobre la fricción se ve
influenciado por la temperatura de la viruta, que al ser más fina termina siendo más caliente. Yo acá me tomé el atrevimiento, esto no se lo he mostrado a Daniel, pero bueno, yo en este caso me tomé el atrevimiento de calcular, porque ustedes recuerden que acá tienen la fuerza de corte, la fuerza de avance y la fuerza pasiva, pero lo que ustedes quieren calcular en definitiva es la fuerza de fricción y la fuerza normal. Yo he calculado la fuerza justamente, la fuerza de fricción y la fuerza normal para cada uno de estos casos, y lo que podemos ver es que para los casos en los que aumenta el avance, que son estos, ¿no? Digamos, en estos casos lo que sucede es que lo que aumenta es el avance. Fíjense que aumentan tanto la fuerza normal como la fuerza de fricción. O sea, digamos, las dos fuerzas aumentan. Eso es lo que hace que la relación haga que para un avance más grande la resultante del coeficiente de fricción sea menor. Lo cual significa que, y en esto, si ustedes tienen alguna opinión diferente, me la comentan y por ahí lo podemos charlar. Pero fíjense lo siguiente, para avances mayores, la fuerza normal es realmente bastante más grande. Lo cual significa que, como nosotros sabemos que la fuerza normal por el coeficiente de fricción termina resultando en la fuerza de fricción, si yo logro para avances mayores trabajar con lubricantes que disminuyan en alguna proporción el coeficiente de fricción, las fuerzas de fricción resultantes van a ser menores. ¿Qué significa esto? Que si bien el coeficiente de fricción en este caso particularmente es menor, el hecho de conocer las fuerzas normales y particularmente estas fuerzas normales nos da la pauta de que en estos casos pequeñas disminuciones en el coeficiente de fricción nos pueden permitir en definitiva tener menores fuerzas de fricción, que son las que van a en definitiva desgastar la superficie de ataque de la herramienta por el método de abrasión, ¿no? Bien, desgastar la herramienta justamente lo que tiene que ver con la craterización en el plano de ataque. Bien, entonces como conclusión general podemos decir que el diagrama de Striebeck en el mecanizado hay que aplicarlo con reservas. ¿Por qué con reservas? Porque el diagrama de Striebeck, recuerden que nace para lo que tiene que ver con el trabajo y la lubricación en lo que tiene que ver con cojinetes. Y también porque no estamos considerando cómo varía la viscosidad del lubricante. El parámetro de Hertz hay que considerarlo como un paquete, digamos. ¿Por qué? Porque puede ser un error pensar que como en el desbaste las fuerzas de corte son elevadas, ese efecto nos va a conducir necesariamente hacia la izquierda del diagrama. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes, el diagrama de Striebeck les dice esto, que evidentemente lo importante es estar en esta zona. Entonces, si los valores de carga, porque nosotros estamos trabajando en operaciones de desbaste, son muy altos, eso nosotros no tenemos que pensar que necesariamente va a hacer que nosotros trabajemos en este sentido, sino que nosotros tenemos que evaluar la totalidad de los factores en su conjunto. Por eso se habla de analizar esto como un paquete. ¿Qué significa? Yo no puedo entender o aumentar solamente la presión normal, por ejemplo, asociándolo a un proceso de desbaste sin entender qué es lo que sucede con la velocidad de corte, qué es lo que sucede con la viscosidad cinemática del lubricante con el que estemos trabajando. Ahí tenemos que trabajar con los tres factores, entender cómo es la interacción entre los tres factores. En el parámetro de Hersey interviene la viscosidad cinemática. El parámetro de Hersey, justamente, perdón, eso yo no se los comenté, el parámetro de Hersey es este parámetro, ¿está bien? El parámetro de lubricación se puede llamar indistintamente parámetro de lubricación como parámetro de Hersey. Entonces, el parámetro de Hersey interviene la viscosidad cinemática, que nosotros no la consideramos, no porque no tenga incidencia, sino porque realmente desconocemos cómo varía con la temperatura y bajo las condiciones de mecanizado, ¿está bien? Y por último, lo que comentábamos anteriormente, justamente es que los valores de fricción, comparativamente con otros procesos, realmente resultan elevados, y eso tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, que es el modelo de Sorem. Ustedes acá me dicen si vamos muy rápido, si hay algo que por ahí no quedó del todo claro. Si quieren hacer alguna consulta. De momento se entendió, profesor. Perfecto. Bueno, buenísimo. Profe. Sí. Eso último que dijo, que desconocemos la ley de Sí. cómo variaba, ¿qué? ¿Como que no la sabemos nosotros o que no se pudo calcular todavía? No, en realidad lo que suceden varias cosas, ¿no? Digamos,
vos tendrías que tener, para poder ver cómo varía la viscosidad del fluido a esa temperatura, primero tendrías que conocer la temperatura. ¿Y qué pasa? Conocer la temperatura particular en la interfaz, justamente en esta zona, donde vos tenés la interfaz entre el filo, ¿bien? Y el material que se está transformando en viruta, conocer la temperatura precisa en esa zona, y cuando digo precisa, digo, no sé, más o menos 50 grados, más o menos 80 grados en esta zona, es realmente dificultoso. No es sencillo, o sea, digamos, no hay forma hoy en la que vos por ahí tengas esa temperatura de forma clara, ¿no? Entonces, lo que sucede es que si bien vos podrías conocer cómo es la modificación de la viscosidad del fluido con la temperatura, realmente lo que no tenés muy claro es qué es lo que pasa acá en esta zona con la interacción entre estos tres factores. La viruta, la cuña de la herramienta, la cuña sólida y el lubricante, ¿no? Creo que viene más por ese lado. Ah, listo. Entiendo que viene más por ese lado. Entonces, esta es la pregunta que nosotros nos hacíamos al final, analizando un poco lo que tiene que ver con el diagrama de Strybeck, y lo que decíamos es, realmente los valores de fricción son altos, pero ¿qué es lo que nos hace pensar justamente que los valores tienen que ser tan altos, ¿no? Es que las condiciones de presión y temperatura en la interfaz de la viruta y el plano de ataque son tan elevadas, es que la viruta se adhiere, digamos, porque cuando uno habla de valores de coeficiente de fricción, de Coulomb, que relacionan justamente esta fuerza normal con la fuerza de fricción, en valores cercanos a uno dice, bueno, ¿qué es lo que evidentemente genera esos valores tan altos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que por ahí nosotros pensábamos en la cátedra al principio, decíamos, bueno, debe ser una adhesión, digamos, que capaz que ya los valores de fricción son tan altos que, bueno, evidentemente valores tan altos representan algún tipo de adhesión o prácticamente de muy baja circulación de material. Bueno, en definitiva, este tema lo abordó Soler, en el cual descubrió las condiciones de contacto y hizo un modelo de fricción variable, ¿no? Que lo que él comenta es que evidentemente no tenemos que pensar que en toda esta zona de contacto, evidentemente el coeficiente de fricción es constante, sino que evidentemente se dan distintos fenómenos a lo largo del filo de contacto. Entonces, bien, primero, esto es válido recordarlo, que en la fricción de Coulomb resulta justamente dividir de la fuerza de fricción por la carga normal, como lo hemos visto ya en el modelo de Merchant anteriormente. El contacto entre los dos cuerpos se limita a unos pocos puntos microscópicos, en este caso asperezas, razón por la cual se habla de un área de contacto aparente. ¿Qué significa? Como uno en realidad entiende que hay una rugosidad tanto en una superficie como en la otra, en realidad la fuerza de fricción viene dada justamente por el contacto de valle y cresta en lo que acá nosotros denominamos como aspereza, ¿no? Digamos, que es justamente la intersección de esas dos secciones, en este caso de materiales de la viruta y el plano de ataque de la herramienta. Razón por la cual, por eso se habla de un contacto aparente, ¿no? Porque tiene que ver justamente con la interacción de la rugosidad de los dos materiales. Sin embargo, lo que sucede es que las presiones son tan elevadas en el mecanizado que lo que se pudo ver o lo que pudo visualizar sobre en sus prácticas, en su modelo, es que la superficie de la viruta que está en contacto con el plano de ataque tiene superficialmente la misma geometría que el plano de ataque. ¿Qué significa eso? Que estas asperezas o estas diferencias de rugosidad en el mecanizado desaparecen, lo cual da la idea de que evidentemente hay una deformación plástica de las asperezas, hay directamente lo que se podría llamar como una deformación de la superficie de la viruta, lo cual da a entender que hay una unión o hay zonas de velocidad de desplazamiento cero, lo cual está explicado en este diagrama. La longitud de contacto nosotros lo podemos dividir en tres superficies, o en tres áreas, o en tres zonas. La primera zona, en la cual, que en este caso se denomina clearance zone, en la cual se inicia en la punta del filo de la herramienta y la velocidad de desplazamiento del material se reduce drásticamente, ¿no? Que esto es lo que estamos viendo en esta curva, ¿no? La velocidad
de desplazamiento relativa de la viruta respecto de la superficie de la pieza en esta primera zona. Entonces, en esa primera zona de contacto lo que hay es una disminución muy grande de la velocidad de desplazamiento relativa de la viruta respecto del plano de ataque de la herramienta. Y después hay una zona que se denomina sticking zone, que está caracterizada por una fricción muy alta, tanto que la velocidad en esta zona podríamos decir directamente que es cero, o sea, digamos que esa es la zona a partir de la cual nosotros después podemos visualizar en esta zona de la superficie de la viruta que esta superficie es la misma que la que tenemos acá en el plano de ataque. ¿Por qué? Porque dada la condición de fricción tan alta en ese punto, evidentemente lo que tenemos es una velocidad de desplazamiento cero, lo cual significa que por deformación plástica la viruta se está desplazando por encima de esta zona, pero no respecto de la superficie del plano de ataque. Y después lo que tenemos es que la velocidad de desplazamiento nuevamente aumenta conforme nos vamos alejando de la zona que denominamos como sticking zone, que es la zona de sliding, que es en la zona en la que nosotros ya tenemos nuevamente velocidad de desplazamiento. Entonces, evidentemente, eso es lo que hace que el coeficiente de fricción en ese punto sea tan alto, e inclusive que el coeficiente de fricción que nosotros calculamos con el paso anterior a través de la teoría de Merchant, en realidad no sería más que un promedio, ¿no? Sería más bien un promedio de estas velocidades que nosotros tenemos en la zona de contacto. Entonces, ¿qué podemos extraer de este modelo que realmente echa luz o aclara sobre lo que tiene que ver con la influencia sobre el coeficiente de fricción? Que evidentemente la fricción es variable. O sea, no podemos hablar de una fricción constante a lo largo del plano de ataque. Ahora bien, si bien eso es real, si nosotros queremos hacer algún estudio comparativo, si nosotros queremos ver la influencia, no está mal que nosotros tomemos una velocidad promedio, en definitiva, a lo largo de la longitud de contacto, que son los valores que se estiman, por ejemplo, con la teoría de Merchant. Que en la sticking zone, o en la zona en donde nosotros vemos que no hay desplazamiento relativo de la viruta respecto del plano de ataque, realmente el coeficiente de fricción es muy alto. Pareciera no ser posible modificar el coeficiente de lubricación en términos del diagrama de Strebeck, dado que en esta zona, evidentemente, al no haber velocidad relativa, al haber una adhesión, uno acá lo que empieza a preguntarse es ¿cómo puedo yo modificar ese valor si en definitiva ahí no hay velocidad relativa? E inclusive eso empieza a hacer que uno empiece a dudar de la capacidad de lubricación que pueda llegar a tener un lubricante. Sin embargo, para aclarar este punto, digamos, se entiende lo que les digo, ¿no? Digamos, si hay una zona en la que nosotros decimos ya que hay adhesión, bueno, uno se podría preguntar, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene o qué capacidad va a tener algún fluido refrigerante de lubricar en esa zona si no hay velocidad relativa entre un material y el otro? Y algunos autores, en respuesta a esto, lo que dicen es que sí, efectivamente hay regímenes de lubricación por dos motivos. Porque la rugosidad que tiene el material hace de reservorio de lubricante, o sea, hay pequeños valles que se mantienen y que el lubricante, sobre todo, después vamos a ver que hay lubricantes que tienen, por ejemplo, aditivos de sistema a presión y demás, que, bueno, evidentemente en esas zonas a las cuales acceden por capilaridad, evidentemente permiten que haya algún tipo de lubricación. Después también lo que uno puede ver es que esto ya es intrínseco al material, la reacción química de algunos aditivos, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con el material, si nos referimos al material que se mecaniza, nosotros vimos que los aceros de corte libre, por ejemplo, aditivados al plomo, por ejemplo, bueno, en este caso tenemos un elemento perteneciente al material que también va a permitir la lubricación, pero que en definitiva pertenece al material que se mecaniza y es una de las características de los aceros de corte libre y de estos elementos que le infieren mejor maquinabilidad a un material, ¿no? Y después, las presiones y temperaturas, esto viene un poco de la mano con la pregunta justo que nos hacía recién el alumno. Las presiones y temperaturas existentes en la zona de contacto hacen en definitiva que también la viscosidad del fluido, si bien la pudiésemos calcular, no tenga tanta influencia, ¿no? Porque evidentemente son tan agresivas las presiones y temperaturas existentes en esa zona de contacto que, bueno, tratar de analizar la injerencia o la influencia, de la viscosidad del lubricante tampoco tendría demasiado sentido en este caso. Entonces, bueno, a partir de todo esto que estuvimos viendo, evidentemente, realmente se hace difícil, ¿no?, poder comprender cómo un fluido
pueda tener esa acción de lubricación en estas condiciones, ¿no? Sin embargo, acá hay varios comentarios que se pueden hacer en favor del rol de lubricación, dado que hay muchos trabajos publicados que muestran cómo los fluidos de corte pueden ser diferenciados experimentalmente en términos de los esfuerzos que se producen dentro del mecanizado, o también por la velocidad de progresión del desgaste. O sea, ¿esto qué significa? Bueno, quizás, más que nosotros analicemos cómo modifica el coeficiente de fricción el lubricante, lo que nosotros tenemos que ver, en definitiva, es cómo son los esfuerzos. ¿Qué significa esto? Acá me voy a tomar el atrevimiento de ir hacia atrás en las diapositivas. Pero esto significa lo siguiente. Si manteniendo las mismas condiciones que nosotros tenemos en esta tabla, podemos observar que utilizando uno u otro lubricante, estos valores de fuerza de corte y de fuerza normal realmente disminuyen, bueno, evidentemente, quizás no es necesario que nosotros entendamos o que nosotros podamos calcular específicamente cómo varió el coeficiente de fricción, pero sí que efectivamente hay trabajos experimentales que muestran que estos valores se modifican con la utilización de lubricación. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, en favor de la capacidad lubricante que tienen los aceites, o en este caso los refrigerantes, poder evaluar la modificación o cómo se modifican esos esfuerzos durante el mecanizado, realmente es valorable en ese sentido. Inclusive, yo después les voy a mostrar en el ejemplo algunas teorías que inclusive marcan cómo es la relación entre la fuerza de avance y la duración de la herramienta y demás. Y después también la velocidad de progresión del desgaste. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos un ensayo de rendimiento de herramientas, que significa utilizamos un fluido de corte, mantenemos las condiciones de corte constantes y vemos, por ejemplo, si trabajáramos con una broca, cuántos orificios podemos realizar antes de que la broca pierda su capacidad de corte, y después modificamos el lubricante y vemos diferencias, evidentemente, nuevamente vamos a ver que hay, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, depende del material con el que estemos trabajando, lógicamente, mejoras en el rendimiento de la herramienta en ese sentido. También se puede afirmar que es probable que su acción sea más eficaz en mecanizados interrumpidos como el fresado, por cuanto será más factible que el fluido pueda mojar la zona de contacto, evidentemente porque el corte es interrumpido. E incluso se ha medido de forma experimental cómo algunos de los últimos sistemas de lubricación, que esto los vamos a ver más al final de la clase, como la mínima cantidad de lubricación, que esto significa trabajar con una pulverización del lubricante sobre la superficie que queremos mecanizar, e inclusive el mecanizado con lubricante aplicado a alta presión sobre el plano de ataque y el plano de incidencia producen mejoras significativas en términos de reducción de temperatura y del desgaste del filo de la herramienta. ¿Por qué intuimos que pasa esto? Evidentemente porque con este método de aplicación, que después lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que hay una mayor capacidad de penetración del fluido de corte entre la cara de ataque y la viruta. A nosotros, como dijimos antes, nos interesa cómo es la formación de calor, ¿no? Entonces nos interesa, en definitiva, esa fuente de calor que nosotros comentábamos que se da en el plano de cizallamiento, de alguna forma poder evaluarla, poder cuantificarla, poder modelizarla, si se quiere. Una de las formas que tenemos de modelizar cómo es la generación o la temperatura, el cálculo de temperatura sobre la viruta, en este caso que se está generando a partir del mecanizado, es a través de esta ecuación que lo que nos relaciona es la temperatura ambiente con la energía específica de corte, o la presión unitaria de corte, con el calor específico que tiene el material y con la densidad del material. Esta ecuación expresa la temperatura que tendría en promedio la viruta a la hora de transitar la longitud de contacto que justamente estábamos viendo en el teorema de Sorev. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que este modelo a nosotros nos sirve solamente si queremos evaluar las características del material. ¿Está bien? Entendamos que acá no hay factores de proceso que nosotros sabemos que intervienen en la temperatura del filo de la herramienta. Que nosotros entendemos que justamente influyen en la temperatura del filo, como son la velocidad de corte. Así que esa es la confusión a la cual nosotros no tenemos que arribar, ¿no? Digamos, inclusive esta ecuación o este modelo solamente es para tomar en cuenta la temperatura, abstrayéndonos un poco de las condiciones de proceso. Ahora bien, acá volvemos un poco a lo que yo les comenté al principio. Nosotros vamos a tratar de evaluar dos efectos, en definitiva, del refrigerante, que son su capacidad de refrigeración
¿está bien? Y su capacidad de lubricación. Y en eso nosotros vamos a ver que para el efecto refrigerante, uno de los fluidos más eficientes en ese sentido es el agua. Esto significa que si nosotros lo que queremos es refrigerar y tener una muy buena capacidad de extracción de calor de la zona de generación de viruta, realmente si nosotros utilizamos agua, evidentemente vamos a tener una capacidad de extracción de calor muy alta. Ahora bien, si nosotros buscamos un efecto lubricante, lo que vamos a necesitar más bien es la acción de algún aceite, de algún lubricante que tenga una mayor viscosidad para que justamente se pueda generar este efecto de mantener una película lubricante. En el intermedio, nosotros lo que vamos a tener son emulsiones de aceites, o son emulsiones que se utilizan con una proporción de agua en la cual la emulsión realmente tiene una proporción alta, emulsiones semisintéticas y soluciones sintéticas, ¿no? Generalmente las soluciones que se utilizan, generalmente la proporción está en el orden del 6%, ¿no? Del 6% de lubricante en relación a agua. Y después tenemos aceites de corte netos, ¿no? Que evidentemente toda su proporción es aceite que tiene un mayor efecto lubricante. Ahora bien, el hecho de que nosotros tengamos esta variación, o sea, digamos que nosotros podamos manejar un poco o que podamos modificar un poco la capacidad de lubricación en detrimento de la refrigeración o viceversa, viene de la mano con que distintos procesos de mecanizado evidentemente requieren de distintas acciones. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, un proceso de mecanizado claro en el cual yo lo que voy a necesitar es una muy buena extracción de calor es, por ejemplo, el rectificado, en el cual nosotros tenemos una gran velocidad de corte y evidentemente vamos a tener una gran generación de calor y nosotros lo que buscamos más que nada es tratar de extraer calor. Por otro lado, hay procesos en los cuales las velocidades de desplazamiento son más bajas, pero las presiones son muy altas, en las cuales nosotros vamos a dar un efecto más bien lubricante, porque no vamos a tener tanta generación de calor, sino que en realidad lo que necesitamos es tratar de lubricar antes que refrigerar. Caso, por ejemplo, es el brochado o el roscado con macho. Son algunos casos en los cuales tenemos velocidades de corte que no son tan altas, pero sí lo que tenemos son grandes presiones de contacto. Entonces no hay tanta generación de calor, pero sí necesitamos un material que pueda lubricar. El material o el fluido de corte, a su vez, también tiene otras características que realmente nosotros no las estamos profundizando en esta versión reducida, pero sí la van a tener en los videos que están en YouTube y en el apunte, que también lo que hace el fluido de corte también es colaborar con la extracción de viruta. Digamos, hay realmente otras características también que tiene, más allá de la refrigeración y la lubricación. Entonces, bueno, esta es la variedad en definitiva que tenemos en el mercado de aceites netos y solubles. Hay minerales sintéticos y semisintéticos. Nuevamente, la composición del fluido de corte se elige en función del objeto básico de la operación de mecanizado. Como le dijimos recién, el mejor lubricante es el aceite, el mejor refrigerante es el agua. Y en la práctica industrial se asocian los aceites puros a las operaciones de desbaste y los solubles a las operaciones de terminación. ¿Por qué? Porque como comentábamos recién, en las operaciones de terminación las velocidades de corte son más altas, la generación de calor tiende a ser más elevada, entonces nosotros necesitamos más bien extraer calor. El rol refrigerante se logra a través de la transmisión de calor hacia la viruta y la herramienta y la pieza al fluido de corte. Recuerden que ustedes la generación la tienen en el plano de cizallamiento, la tienen por fricción en el plano de ataque y en el plano y en la cara de incidencia. Por eso decimos que el calor justamente se va a trasladar desde las zonas de generación de calor, que están compuestas por la viruta, la pieza y el filo de corte, hacia el refrigerante. El cual, ¿no? Lógicamente, va a absorber ese calor o va a recibir ese calor por conducción, por convección y por evaporación. Bien, nosotros ahora, hasta acá estuvimos hablando un poco de las virtudes que tiene el fluido de corte en cuanto a lo que tiene que ver con la operación de mecanizado, ¿no? Lógicamente, la utilización de este fluido viene de la mano con su posibilidad de poder extraer calor, de incidir sobre la duración de las herramientas, más allá de su efecto lubricante o refrigerante, pero en algún punto nosotros, o sea, lo que se está viendo en la actualidad es, ya desde hace unos cuantos años, la idea de tratar de disminuir la utilización e incluso eliminar la utilización de fluidos de corte, ¿no?
esa marcada tendencia tiene varias motivaciones, entre las cuales está el cuidado de la salud, la contaminación ambiental, dónde y cómo y los recursos asociados a la deposición final de los fluidos de corte utilizados. Inciden los costos de fabricación. Por ejemplo, cuando se ejecutan grandes series, pueden llegar a representar entre el 7 y el 17% del costo total de fabricación, por ejemplo, en el sector automotriz. Inclusive en algunos casos el 20%. ¿Esto qué significa? Que, bueno, evidentemente incide sobre los costos de fabricación. Evidentemente tendremos que evaluar, en cuanto a lo que tiene que ver los costos, cuál es el aumento o el impacto en el aumento de la duración de los filos con respecto también al costo de todo esto que estábamos hablando recién, ¿no? Costos asociados a la deposición, a la adquisición y demás, y utilización. En algunos casos, y esto es real, y esto es algo que Daniel siempre lo comenta, hace bastante hincapié, ojo que no en todos los casos la utilización de lubricantes o de fluidos de corte mejora la duración o aumenta la vida del filo de corte. Por ejemplo, cuando se lo utiliza en combinación con herramientas de metal duro en operaciones de corte continuo y nosotros no podemos garantizar la aplicación continua del empleo de fluido de corte. O cuando trabajamos, por ejemplo, con herramientas cerámicas. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la falla de la herramienta o del filo por lo que se denomina crack térmico. O sea, significa, si nosotros estamos trabajando con una herramienta que tiene capacidad de mantener su resistencia mecánica a altas temperaturas, y nosotros en ese momento entramos con algún fluido de corte, evidentemente lo que va a suceder es que esa variación de temperatura del filo va a hacer fallar al filo por crack térmico y no porque el material se haya deteriorado por temperatura. Entonces, no es real que en cualquier condición utilizar fluido de corte es mejor para el filo de la herramienta. Y la realidad es que si nosotros trabajamos con aceites emulsionables que tienen base agua, las máquinas herramientas evidentemente en algún punto van a sufrir algún proceso de deterioro en cuanto a lo que tiene que ver muchas veces con la corrosión, ¿no? Inclusive nosotros, en este caso Daniel, pero Daniel ha visitado en algún momento alguna empresa en las cuales los costos de las máquinas herramientas para serie de producción baja, una empresa que trabajaba para serie de producción baja, por ejemplo, trataba de utilizar aceites más bien netos, justamente con el objetivo de mantener la vida útil de las máquinas herramientas para tratar de evitar tipo de corrosión derivado de la utilización de aceites de corte emulsionables de base agua. Ahora está muy bien, nosotros queremos eliminar el fluido de corte, queremos disminuir la utilización del fluido de corte, pero porque sabemos que tiene un impacto negativo, pero bueno, ¿qué alternativas tenemos, no? Digamos, ¿qué es lo que realmente nosotros podemos hacer para reducir o eliminar? Germán, Sí. no, me gustaría agregar algo ahí, cuando estaban hablando de las desventajas de los filos, ¿viste eso que decís que Daniel menciona? Que no por usar refrigerante uno obtiene mejores resultados. Y Sí. hay un caso que es bastante, un error muy común que se comete, es que hay muchas herramientas de fresado, sobre todo, porque en el corte, como la temperatura, en el torneado, mejor dicho, como en general suele darse que la herramienta está en contacto todo el tiempo con el material, no es común que haya un choque térmico, digamos, ¿no? Siempre la temperatura es estable, salvo que sea corte interrumpido. Pero en el caso del fresado, donde hay corte interrumpido, muchos de los recubrimientos que se utilizan normalmente, como uno de ellos es Alcrona, que es uno de los más convencionales para recubrir fresas, el uso de refrigerante es contraproducente, porque hay un cambio térmico muy grande y hace que se desplaque el recubrimiento. Así que hay muchas alternativas, digamos, son las menos, ¿no? Pero hay alternativas en las cuales el refrigerante no es recomendable, hay que asesorarse bien con el proveedor de la herramienta, que va a saber decir en qué caso conviene y en qué caso no. Perfecto, Pablo, perfecto. La aclaración me parece que está buenísima, perfecto. No sé si hay alguna consulta por ahí de lo que fuimos viendo hasta acá, como para ir metiéndonos en estos procesos, digamos, más modernos o alternativos a la lubricación. No, vamos un poco ahora, rápido, nada más. ¿Cómo? No, que vamos como un poco muy rápido. Bueno, bajamos un poquito la velocidad, sí, está muy bien que me... Sí, son muchos conceptos juntos y viene muy rápido. Vengo rápido, sí. Sé que estás entusiasmado. Sí, tal cual. Bueno, perfecto. Bajamos un poco vamos a hablar un poquito más despacio. Acostumbrados a Kramer.
Sí, Daniel habla más lento. Sí. Estás en 2X. No, Profe, tal una consulta. claro, tal cual. Bueno, muy bien. Bueno, por favor, todos esos comentarios son bienvenidos. No... Una consulta, profe. Sí. El tema del aire frío, ¿no generaría también un golpe térmico, digamos? Bueno, en este caso, realmente yo ahí les voy a comentar. En particular, no tengo experiencia en la utilización, por ejemplo, de aire frío de mecanizado criogénico, ¿no? Digamos, en este caso, la experiencia que nosotros transmitimos a través de lo que les vamos a comentar un poquito más adelante, viene de la mano de algunos trabajos que nosotros pudimos relevar de un instituto del País Vasco, ¿no? Que evidentemente realmente hacen bastante pruebas en este sentido con lo que tiene que ver con tratar de eliminar o disminuir la utilización. Es muy interesante la pregunta que vos me realizás. Yo no sabría decirte en qué casos, por ejemplo, se podría dar. Porque bueno, quizás haya, como bien decía Pablo recién, quizás haya en algunos tipos de mecanizado, como en el mecanizado interrumpido, en el que no esté recomendado, o en algún otro tipo de mecanizado o con algún tipo de recubrimiento. La realidad lo podemos averiguar. Mirá, no sé cómo se llama el alumno que preguntó. Si querés te puedo contar algunos casos del uso de aire frío. Sin ir a el aire, cuando uno se refiere a aire frío hay que ver que hay varios métodos, ¿no?, de aire frío. El más común y más, digamos, creo que es el más usado en la industria porque es económico y es relativamente más viable que el aire criogénico es el tubo de Vorterix. Vos no te refieres a eso, ¿no, Germán, al tubo de Vorterix? Nosotros nos referimos a mecanizado por aire frío, sí, tanto del tubo de Vorterix como, bueno, después lo que tiene que ver con CO2 y nitrógeno, ¿no? Digamos, pero Bueno, sí. el tubo de Vorterix es un sistema bastante común en la industria porque es relativamente económico, que simplemente con aire comprimido y un pico especial, que tiene la forma de tubo Vorterix. No hay varios diseños, en realidad eso cada día viene evolucionando más en función de lo que dice Germán, debido a que hoy ya, antes de diseñar cualquier proceso de mecanizado, se trata de no usar refrigerantes convencionales, ¿no?, digamos, los que generan residuos ambientales. Entonces, sí se usa en corte interrumpido también, debido a que también al ser aire comprimido es muy fácil de manejar el que, digamos, que esté refrigerando exclusivamente en el momento en que está en contacto con la pieza, la herramienta de corte, ¿no? Por ejemplo, en el caso del torneado, que puede ser por el programa o porque sean tornos con levas o distintas modalidades, uno puede indicar, sabe en qué momento está en contacto la pieza con la herramienta y que el aire se abra una válvula, digamos que deja pasar aire comprimido y se refrigere nada más en el momento que está en contacto y después se deja de mandar aire, ¿no? Que eso otra vez, además, viene como ventaja que uno no consume aire comprimido, ¿no? No consume energía además. Pero digamos, se emplea aire comprimido con aire frío, digamos, como sistema de refrigeración en el corte interrumpido. Y aparte, bueno, hay un concepto más que no sé si lo tratan más adelante, Germán, capaz que lo dice y yo no quiero reiterar. Es que, además de todo lo que Germán dice, que te explico hasta el momento, hay otra cuestión más a evaluar que es la parte mecánica que tiene el fluido. No sé si hablan algo de eso más adelante, decime, Germán, y lo sostenemos para que No, Pablo, no. el aire comprimido o el aire frío, bueno, el aire comprimido, ¿no? Es lo que se utiliza, pero en definitiva lo que sale del tubo de Brother, que es el aire comprimido. Tiene otra ventaja, y lo mismo que esto en general no solamente para aire, sino para todos los fríos. Hay una parte mecánica, que es la que no estamos nombrando acá, que es la parte de que ayuda a la evacuación de viruta. En realidad, si uno usa aire frío y además de enfriar, orienta el pico de la manera adecuada, puede ser que conduzca la viruta hacia la zona donde uno desea y que rompa la viruta incluso cuando uno lo desea. Muchas veces sucede que hay gente que por distintas situaciones mecaniza sin refrigerante porque no lo considera necesario, porque son pocas piezas, por infinidad de cuestiones que suceden, porque no tiene problemas
no tiene problemas ambientales. Y una solución muy fácil es la de agregar un pico de aire comprimido que no es solamente enfría la máquina, hacia el proceso, mejor dicho, sino que además rompe la viruta y ayuda a un montón de factores mecánicos que acá no los estamos considerando, ¿no? Y lo mismo con el refrigerante líquido, ¿no? El fluido líquido, ¿no? Sea soluble o sea aceite. Además de evacuar el calor, muchas veces lo que hacen es cumplir una función mecánica. Y el caso más común que ustedes se van a dar cuenta es que, por ejemplo, en el perforado, ustedes habrán visto alguna vez, algunos los conocerán por haberlas tenido en la mano, y otros habrán visto en fotos, sino las brocas con canales de refrigeración. En realidad ese sistema no solo enfría el proceso, sino que cumple la función de expulsar la viruta hacia afuera. O sea que hay varios aspectos para tener en cuenta. La verdad que son muchísimas variables las que intervienen. Acá estamos tratando un montón de variables, pero una es también el fluido tiene una acción mecánica. Bueno, me fui un poco por las ramas, no sé, pero cuando me nombraron lo del aire comprimido, recuerdo siempre que capaz que, más allá de enfriar, también tiene esa función que es la de romper la viruta y enviarla para nosotros que querramos, ¿no? Además, no convenga. No, No sé si perfecto. respondí la pregunta, me fui un poco por las ramas, pero bueno, creo que respondí, ¿no? Pablo, una pregunta. Sí, Otra pregunta, perdón. dale. ¿Se llama tubo de Vorterix o tiene tubo de vórtice? Porque no encuentro nada. Me Mirá, llamó la atención y me lo puse a googlear y lo único que sí, encuentro es la radio de Pergolini. si querés buscar información, buscá una empresa que se llama Airflow. Sí, En Argentina es uno de los principales, es una de las empresas que tiene la mejor tecnología en eso, digamos. Es uno de los. A ver, cualquier cosa buenísimo. te lo busco ya en internet y te lo comparto. Bárbaro, gracias. A mí me parece perfecto, Pablo, lo que habías comentado. Bueno, dale. En relación. Si quieren, lo que podemos hacer es, al final lo compartimos. Si quieren y demás, compartiendo pantalla, lo podemos ver en el dispositivo y demás. Buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces dentro de los sistemas o las alternativas que tenemos para eliminar o reducir el impacto de los fluidos de corte, tenemos el mecanizado en seco, o dry machining, como lo tenemos acá, mecanizado asistido por aire frío, lo que comentaba un poco Pablo, mecanizado de alta velocidad, mecanizado criogénico, para lo que tiene que ver con eliminar la utilización de fluidos de corte, ¿no? En estas 4 alternativas no vamos a utilizar fluidos de corte, y después en los casos en los que no podemos evitar la utilización de fluidos de corte, entonces, bueno, la utilización de sistemas MQL, que en definitiva lo que vamos a tratar de utilizar es la mínima cantidad de lubricante posible a través de aspersión, ¿no? Vamos a tratar de pulverizar el fluido de corte y de esa manera tratar de optimizar la llegada del lubricante justamente a las zonas más críticas del proceso de arranque de viruta. Y por último, el empleo de aceites vegetales, que en definitiva lo que vamos a tratar de solucionar con la utilización de estos aceites es el tema de la deposición final por su impacto con el medio ambiente. Esto significa que lo que vamos a ganar, digamos, la ventaja que vamos a tener con el empleo de aceites vegetales es justamente disminuir el impacto en el ambiente de trabajo y después en la disposición final de los fluidos. Entonces, el mecanizado de alta velocidad viene de la mano justamente con el concepto que nosotros comentábamos al principio de la clase, con cómo es la transmisión de calor desde su fuente de generación hacia el filo de la herramienta conforme aumenta la velocidad de corte. Si nosotros aumentamos la velocidad de corte, lo que empezamos a ver es que si pudiésemos medir la temperatura del filo de corte, a partir de una velocidad de corte, vamos a ver que la temperatura en el filo empieza a bajar. Esto un poco contradice quizás lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Lo cual nosotros aumentamos la velocidad de corte, aumenta la temperatura de filo. Pero si superamos un umbral, vamos a ver que esa tendencia se invierte y de hecho la temperatura sobre el filo de corte empieza a disminuir. Y justamente esta es la mecánica que nos permite, por ejemplo, abrir este campo para no aplicar fluidos de corte. Y de esta manera nosotros lo que tendríamos que analizar acá en simultáneo son
en definitiva, el diagrama de Smith, que lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? ¿Qué porcentaje del calor justamente termina en la herramienta, en la viruta y en la pieza conforme nosotros aumentamos la velocidad de corte? Y que este es un gráfico análogo al que habíamos visto al principio, ¿no? Vemos que a medida que aumenta la velocidad de corte, podemos ver que mayor porcentaje de calor se va con la viruta, ¿está bien? Ahora bien, hay un estudio que hizo Salomon a principios de siglo, en el cual, a mediados de siglo, perdón, no a principios de siglo, en los cuales él lo que pudo observar es que la temperatura, fíjense, ¿no? La temperatura del material, fíjense, ¿no? En mecanizado de alta velocidad podemos ver que para distintos materiales, como por ejemplo nosotros acá tenemos materiales no ferríticos, podemos ver que la temperatura de formación de viruta evidentemente disminuye. Fíjense que disminuye para velocidades de corte de umbral altas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, para el bronce estamos hablando por encima de 600 metros por minuto, lo mismo para hierros fundidos, lo mismo para el acero. Entonces, por ejemplo, trabajando con diamante policristalino, por ejemplo en aluminio, velocidades de 1500 metros por minuto son velocidades que nosotros podemos encontrar en la producción. Entonces, esto lo que nos permite, este concepto, lo que nos permite justamente es evitar la utilización de un fluido de corte justamente para disminuir la temperatura del filo de la herramienta y como alternativa justamente trabajar con el mecanizado de alta velocidad. Ahora bien, ¿podemos trabajar con mecanizado de alta velocidad en cualquier material, en cualquier condición y para cualquier proceso? No, tenemos limitantes, ¿no? Que vienen de la mano con el tipo de material que vamos a mecanizar y la operación. Entonces, para obtener una disminución de la temperatura sobre el filo, las condiciones de corte deben asegurar que el proceso sea diabático. ¿Qué significa que sea diabático? Que el proceso se da tan rápido que el intercambio de calor no llega a ser tan significativo como para poder aumentar de forma sustancial la temperatura del filo, como lo hace a velocidades más bajas. Se tiene que mecanizar a muy alta velocidad, esta es una condición, tiene que ser con baja profundidad, tiene que ser con bajo avance y logrando virutas muy finas, ¿está bien? O sea, esa es la característica o las condiciones que tenemos que cumplir para que se dé esta condición de corte adiabático. En conclusión, lo que podemos decir es que justamente las condiciones de corte en el mecanizado de alta velocidad son como si se tratara de un rectificado, ¿no? Una operación de terminación. Altas velocidades de corte, bajas profundidades, bajos avances, y no hay mecanizado de alta velocidad, bajo las condiciones con las que definimos alta velocidad en este caso, para desbaste. Después podemos hablar de mecanizado de alto rendimiento, si se quiere, para operaciones de desbaste, con materiales templados y demás, pero no de alta velocidad en condiciones de desbaste como entendemos el desbaste en aumentar la profundidad de pasada, aumentar el avance y bajar la velocidad de corte. ¿Está bien? Esa es una de las opciones, o por lo menos la que en esta versión reducida del PowerPoint nosotros decidimos desarrollar para trabajar sobre lo que tiene que ver con la eliminación de la utilización del fluido de corte, ¿no? Para la reducción de la utilización del fluido de corte, tenemos este proceso que se denomina Minimal Quantity Lubricant, que lo que busca es trabajar con la menor cantidad de lubricante. Fíjense que inclusive también es llamado Near Dry Machining, que en definitiva es mecanizado casi seco, ¿no? En el cual lo que se busca es tratar de pulverizar el fluido lubricante. Fíjense que las cantidades que se utilizan de fluido son muy, muy pequeñas, de 50 a 500 mililitros por hora, realmente son muy pequeñas. Y en definitiva eso lo que nosotros vamos a buscar atomizando el fluido es que las pequeñas gotas tengan mayor capacidad de extracción del calor y a su vez también mayor capacidad de penetración sobre el filo de la herramienta. Esto se puede utilizar con los dispositivos, o sea, esto es como un anexo a los dispositivos que puede tener una... O sea, no necesitamos una gran infraestructura sobre lo que tiene que ver con la máquina herramienta o el centro de mecanizado. Y lo que sí tiene, a diferencia de lo que es la circulación de fluido habitual, es que justamente acá no tenemos recirculación. Nosotros solo lo que vamos a hacer es
vamos a colocar en forma de spray fluido sobre la zona de corte, la gran mayoría del material se va o a evaporar o se va a ir con la viruta o con la pieza. O sea que, digamos, no vamos a tener que el fluido de corte va a volver a la batea y lo vamos a reutilizar. Todo lo que nosotros coloquemos con el spray, por decirlo de alguna manera, no va a quedar en la máquina. Algo que nosotros no comentamos particularmente, pero que también influye negativamente con la utilización de fluidos de corte, es el tema de la posibilidad de reciclar la viruta, ¿no? Si bien, digamos, se pueden hacer, se pueden utilizar procesos de centrifugado para poder extraer el líquido que quedó en la viruta a la hora de reciclarlo. Bueno, la no utilización de lubricantes justamente favorece el reciclaje en el sentido de que hay que hacer menos operaciones después para poder utilizar el material de la viruta. Asimismo, lo que tiene que ver con la mínima cantidad de lubricante también es algo que favorece en este sentido, o una ventaja en este sentido que tiene este tipo de lubricación. Bueno, en definitiva, algo que ya comentamos, pero para reforzarlo, evidentemente cada gotita justamente de agua cumple dos funciones principales, que va a ser transportar el lubricante para reducir la fricción con una muy buena accesibilidad, y el hecho de que la superficie, que tenga tanta superficie expuesta, en este caso de fluido, lo que va a permitir es poder evacuar mucha cantidad de calor. Otra aplicación cada vez más habitual es combinar justamente el MQL con la utilización de aceites vegetales. ¿Por qué? Porque la utilización de aceites vegetales, en definitiva, tiene en principio dos puntos característicos. Uno, el costo del aceite vegetal, y el segundo, el punto que tiene que ver con que uno está utilizando una sustancia que podría ser alimenticia para lo que tiene que ver con un medio de producción. Entonces, bueno, utilizar poca cantidad realmente alienta la utilización de aceites vegetales. ¿Qué significa? La capacidad de utilizar tan poco fluido con este sistema alienta la utilización de aceites vegetales como fluidos de corte. Bueno, en este caso, lo que yo les comentaba es que, bueno, con lo que tiene que ver con el mecanizado criogénico, esto es la utilización de CO2 más MQL. Vamos a ver, acá voy a cambiar vamos a cambiar la opción del puntero. Ahí estamos. Acá vamos a ver un video en el cual nos van a mostrar la utilización de aire comprimido versus de CO2 en combinación con MQL y solamente CO2. Fíjense, en este caso, lo que estamos teniendo es una operación de fresado. En este caso, lo que se está buscando evaluar, fíjense que en este caso podemos ver acá el aumento de temperatura en la zona de corte, lo cual se puede ver con la coloración de los filos de la herramienta. Y vamos a hacer la comparativa con el MQL, ¿no? Fíjense el principio, entonces el video que vimos recién, aire comprimido. Lo que estamos viendo ahora es MQL. Y después lo que vamos a ver es la combinación del MQL con el mecanizado criogénico. Eso significa que en este caso el fluido gaseoso que impulsa el MQL está a menor temperatura. Fíjense, nuevamente, la coloración de los filos. Y ahora combinado justamente el CO2 con MQL, y fíjense cómo podemos ver que inclusive antes de empezar a mecanizar se veía como, inclusive como que el lubricante se congelaba sobre la superficie de la herramienta, ¿no? Y acá podemos ver que no hay coloración prácticamente de los filos, lo cual nos hace intuir que la temperatura de filo es menor. Entonces, nuevamente, aire comprimido, MQL, MQL más CO2. Y ahora lo que van a hacer es, van a disminuir la utilización de luz. Fíjense, esto es aire comprimido, solamente aire comprimido. MQL, que acá se puede ver que es muy pequeña cantidad de líquido, ¿no? Recién se puede ver apenas sobre la superficie. Y acá, MQL más CO2. Se puede ver que la coloración de la herramienta es muchísimo menor, lo cual
Eso lo que produce es un aumento en la vida útil de la herramienta, ¿no? A su vez acá, lo que nos están mostrando es, bueno, en el mecanizado en seco, cómo es la superficie de los insertos con los que estuvimos trabajando, cómo es el tamaño de viruta y demás, para mostrarnos justamente la disminución en el desgaste, ¿no? Podemos ver que utilización de CO2 más MQL, podemos ver la integridad de la herramienta más conservada, ¿no? Fíjense que acá nos están hablando, perdón, acá vamos a ver si lo puedo frenar y lo puedo mostrar para atrás. Este parámetro B sub B, ustedes recuerdan que es el parámetro justamente a partir del cual nosotros medíamos la faja de desgaste de la herramienta. ¿Bien? Este valor de B sub B, por eso podemos ver que a medida que nosotros vamos trabajando en principio con MQL y después con MQL más CO2, podemos ver que justamente ese valor es menor, ¿no? Después acá lo que vamos a ver con esto, estamos llegando prácticamente al final de lo que es esta presentación, tiene que ver con las fuentes de contaminación y cómo nosotros podemos controlar lo que tiene que ver con la duración del fluido de corte, ¿está bien? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que de lo que nosotros colocamos, o sea, de lo que nosotros mezclamos para poder utilizar como fluido de corte, que siempre estamos hablando del orden entre el 5 y el 6%, fíjense que acá nos hablan de una mezcla, una premezcla del 2% entre agua y taladrina, que en este caso la taladrina es el nombre que se le suele dar al fluido de corte, ¿no? al aceite, que nosotros vamos a emulsionar con agua. Fíjense que nosotros hablamos de una premezcla del 2% para tener en el depósito un 6%. Y esto tiene que ver con que en el depósito van a suceder varias cosas, ¿no? Van a suceder que parte del fluido, en este caso el contenido de agua, se va a evaporar. Vamos a ver que parte también de lo que nosotros colocamos se va a ir tanto en arrastre con las virutas como en arrastre con las piezas. Significa que nosotros vamos a mojar la pieza con el lubricante y evidentemente eso se va a terminar yendo del centro del mecanizado, de la fresadora o del torno, y generalmente lo que se tiende a adherir a la superficie de la pieza es más bien la taladrina que el agua. Entonces eso lo que va a hacer es ir aumentando la concentración dentro de lo que tiene que ver con el depósito, porque evidentemente lo que perdemos principalmente es agua por evaporación. Si bien la máquina, muchas de las máquinas, por ejemplo, el centro mecanizado, tornos y demás, están cerrados, bueno, existen también derrames y salpicaduras, también evaporación y demás, y después vamos a tener contaminación proveniente también de la instalación, que esto tiene que ver con que tanto aceites, por ejemplo, que pueden estar en la superficie de la pieza que queremos mecanizar, como aceite hidráulico, como aceite para lubricación de las guías y demás, terminen en el baño o en la batea del depósito de lubricante, que evidentemente termine afectando negativamente su composición. Bueno, a mí se me acaba de trabar el PowerPoint, así que me va a pedir que reinicie el programa, así que acá les voy a pedir disculpas. Esto quizás lleve un momento, pero voy a aprovechar entonces para mostrarles un video, que era el que venía a continuación, que es el siguiente, ¿no? Que es este video que, acá está, que es de cómo limpiar el depósito de taladrina. Fíjense, en este caso lo que nos están mostrando son lo que tenemos que tener en cuenta un poco a la hora de la limpieza. Fíjense que en este caso destapan el depósito, se ve manchas de aceite que no corresponden al lubricante, sino que ese aceite puede ser proveniente de la lubricación de las guías, o fíjense como van a mostrar acá en este caso, de la superficie. Los productos que vienen, por ejemplo, trefilados, vienen con un aceite, un recubrimiento, inclusive no los trefilados, las chapas, evidentemente piezas que vienen de forja y de fundición, para que no se oxiden en la superficie se les suele colocar un aceite que evidentemente termina en la superficie lubricante. Si el mantenimiento es correcto, lo que uno debería hacer cada 15 días es retirar la batea de lubricante y evidentemente ver esto, ¿no? Ver que el lubricante es claro y que arriba tiene esa pequeña flotación de otro tipo de aceite. Acá lo que están haciendo es sacando la viruta, porque claramente parte de la viruta termina en el fondo del depósito, arrastrado por el líquido lubricante. Más allá de que tengamos una cinta transporta viruta, ¿no? Y bueno, ¿qué problemas nos trae esto? Bueno, nos trae problemas de medición, por ejemplo, de la cantidad de litros que tenemos dentro de la batea,
justamente la deposición de viruta en el fondo, y a su vez también la generación de bacterias, ¿no? Que lo que van haciendo es deteriorar la capacidad lubricante y la capacidad refrigerante, así como también bajar la calidad y su impacto también ambiental del lubricante, ¿no? El lubricante se pudre, digamos, por decirlo de alguna manera. Emite olores y demás. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos un buen cuidado del lubricante? Sucede lo siguiente, ¿no? Acá ya podemos ver que evidentemente no hubo mantenimiento del lubricante, entonces esto lo que nos va a llevar es a que probablemente tengamos que directamente reemplazar toda la batea de lubricante. Fíjense la gran cantidad que hay de viruta en este caso. Lo que también se hace para controlar la composición, que acá se está viendo, es medir el pH. El pH tiene que estar siempre por encima de 7, tiene que ser un pH alcalino, perdón, de 9. Tiene que ser siempre un pH alcalino. Si nosotros vemos que el pH es menor, entonces en ese caso, que es acá lo que se está controlando, tanto la dureza como el pH, evidentemente lo que vamos a tener que ver es que en algún punto no lo vamos a poder recuperar. También lo que se pueden hacer en este caso lo que nos muestran es se toma una muestra justamente para ver la cantidad de bacterias que tiene el lubricante y en definitiva, en función de esos análisis, se puede decidir en este caso retirar y acá lo que vamos a ver es cómo es el proceso para la limpieza, ¿no? Porque como ustedes se podrán imaginar, no es solamente sacar el líquido y reemplazarlo, hay que hacer todo un proceso de limpieza justamente para garantizar que el próximo fluido que coloquemos dure la mayor cantidad de tiempo posible, en definitiva. Acá podemos ver que hay una bomba manual que utilizan para poder sacar el líquido y después inclinamos la batea justamente para que vamos a extraer la totalidad del líquido que tenemos sobre la batea. Entonces, en este caso, en principio sacar la parte líquida, retirar justamente todo lo que tiene que ver con los restos de viruta que quedan tanto en el fondo de la batea como en todo el circuito de acceso, ¿está bien? O sea, digamos, tanto en los canales que tiene que recorrer el fluido para justamente poder acceder a la batea. Después también la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tanto el fluido de corte no solo queda en la batea, sino que queda también en todos los circuitos de la máquina. O sea, tanto las bombas, las mangueras y demás. Entonces, lo que vamos a ver es que después lo que se utiliza es, en este caso, ellos proponen utilizar un líquido que es un biocida, que se dice que es justamente para tratar de eliminar las bacterias que hayan quedado en el circuito. ¿Está bien? En este caso dicen, bueno, que es una sustancia tóxica, hay que tener algunos reparos en su utilización, pero bueno, lo que se hace es tratar de circular, justamente, primero colocarlo en el tanque y después circularlo por la máquina para tratar, en este caso, de eliminar el mayor contenido de bacterias que se pueda en el circuito de la máquina. Una vez que se ha hecho eso, lo que se hace es llenar la batea, pero no con la solución al porcentaje que indica el fabricante, sino un porcentaje menor en principio, en este caso se habla de un 4%, hacer circular todo el sistema y volver a vaciarlo. Utilizar tanto lo que tiene que ver con las mangueras de lubricación, todos los sistemas por los cuales esté pasando el lubricante. Esta solución lo que nosotros lo que nos va a permitir es bueno, limpiar la máquina o disminuir el pH de todo el líquido que haya quedado en el circuito. Esta solución de limpieza, fíjense que el proceso consiste en colocar soluciones, pasarlo por la máquina, volver a extraerlos, y recién después de todo ese proceso colocar el fluido de corte que nosotros vamos a utilizar. ¿Está bien? Entonces, es importante, en definitiva, como resultado, acá ya empezó de vuelta esto, ¿no? Digamos, es importante, en definitiva, que nosotros entendamos que un buen mantenimiento del fluido de corte, evidentemente, es mucho más favorable que, evidentemente, tener después que hacer todo el reemplazo. Yo voy a volver a abrir acá, esperemos que ahora funcione. Vamos acá. Bien. Vamos a ir a la diapositiva en la que estábamos. Quedaban pocas, igualmente. Esperemos que acá está la parte donde se cuelga. Bueno, les voy a pedir disculpas, pero hay dos diapositivas que evidentemente no se las voy a poder mostrar. Esto a mí me estaba pasando, pero si yo las salteaba este problema no aparecía, pero bueno, no. Evidentemente no es lo que está pasando ahora. Así que bueno, lo que les voy a mostrar, lo que nos faltaba ver, es que como alternativa justamente
para reducir la utilización del fluido de corte teníamos el MQL, pero lo que nos faltaba ver era el método que se denomina HPC o High Pressure Lubricant, que lo que vamos a hacer es trabajar con líquido a alta presión. Así que les voy a mostrar el video. Igualmente ustedes recuerden que todo esto está muy bien explicado por Daniel en los videos que están en YouTube. Así que estas últimas 2 diapositivas ustedes después lo van a poder ver inclusive con mayor profundidad las que no estamos pudiendo ver ahora. Bueno, ¿cómo es el sistema de lubricación por alta presión? En definitiva, esto lo que nos va a permitir es 2 ventajas. Principio, hacer que el fluido llegue, fíjense que está directamente apuntado al plano de ataque y al plano de incidencia. Acá tenemos 2 picos de lubricación. Esos 2 picos lo que van a buscar es justamente que en esa zona donde nosotros veíamos que justamente la teoría nos decía que son lugares críticos donde tenemos el mayor coeficiente de fricción y a su vez, que es donde tenemos la generación de temperatura por fricción, nosotros vamos a colocar ahí el material a alta presión. Fíjense que la presión del lubricante estamos hablando de 80 bar y acá lo que nos están mostrando es la colocación de lubricante externa como es la lubricación convencional, y después con 2 presiones diferentes. En este caso están trabajando sobre un acero inoxidable, por eso la letra M, y 2 presiones diferentes para que veamos cómo incide eso en la duración y en la rotura de la viruta, que este es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Digamos, tenemos la posibilidad, perdón, arrancó el video anterior, tenemos la posibilidad justamente atacando con lubricante a alta presión sobre el plano de incidencia y el plano de ataque de llegar mejor con el refrigerante hacia las zonas donde tenemos justamente la generación de calor por fricción y el mayor coeficiente de fricción, y a su vez también lo que vamos a hacer es romper la viruta justamente con la acción de esa presión de lubricante, que es un poco lo que explicaban las diapositivas que no les estoy pudiendo mostrar ahora en este momento. No sé si tienen alguna consulta en este sentido, si no yo les quería mostrar un ejemplito, pero me dicen ustedes. Sí, yo tenía una consulta, profe, Sí, sobre el lubricante que dijo que tiene una alta concentración de pH. sí. Si es lo contrario, o sea, un poco más ácido, ¿le puede afectar a la superficie de la pieza a mecanizar? No te sabría decir, la verdad. Yo entiendo que tiene que ver con el deterioro de las condiciones del lubricante. No sé cómo afecta en algún punto a la superficie de la pieza. ¿Cómo es la interacción de un líquido con más o menos pH sobre la superficie de una pieza metálica? No te sabría decir. Yo igualmente eso me lo voy a anotar y después se lo voy a consultar a Daniel. O no sé si Pablo, por ahí Pablo, vos querías comentar algo en ese sentido, pero yo no te sabría decir. No, lo que puedo decir en ese sentido es que en realidad todos los fluidos que son ácidos van a favorecer a la corrosión, ¿no? Y en realidad muchas veces no se elige el soluble simplemente por ese hecho, ¿no? Porque como bien dice ahí, decía en el apunte, digamos, lo que estamos viendo es que muchas veces se desecha la posibilidad de refrigerar con soluble, que es el soluble, es el fluido que tiene mayor capacidad de evacuación de calor por la corrosión que genera, ¿no? Y eso atentaría contra, o sea, favorece la corrosión, cosa que no es deseada, tanto de la máquina como de las piezas. Ustedes piensen que muchas veces en una empresa toca el timbre el viernes a una hora determinada y la gente sale rajando y todas las piezas quedan ahí durante todo el fin de semana, y cuando el lunes hay que volver al trabajo, las piezas se oxidaron, ¿no? Entonces es un factor importantísimo. Por eso se controla el pH permanentemente del fluido de corte. Y tal es así, un poco lo que mostraba ahí en el video, que con mucha elegancia ese señor hacía el cambio del refrigerante, pero lleva muchísimo tiempo, es una tarea que nadie quiere hacer, entonces por eso hay que cuidarlo tanto, ¿no? Porque son un montón de horas que se pierden de producción, ¿no? Cosa que es muy importante siempre en una planta industrial, ¿no? Y tal es así que durante los fines de semana, normalmente en las centrales refrigerantes muy, muy grandes,
ahí en el equipo que se mostraba, esa máquina tenía su unidad propia, ¿no? Su propia unidad de filtrado y de refrigeración. Pero muchas veces lo que se utiliza en las plantas industriales de envergadura mediana y grande ni hablar, son centrales de refrigerantes, centrales, ¿no? Una central que abastece a varias máquinas. Entonces directamente lo que se hace los fines de semana se deja funcionando para evitar la putrefacción del agua, porque eso que ustedes vieron ahí, vieron que se forma en el video una capa de aceite arriba, que es proveniente del líquido hidráulico, de pérdidas que tienen todas las máquinas, y el aceite que se utiliza para refrigerar. Bueno, esa capa hace que el agua, el refrigerante, mejor dicho, deje de estar en contacto con el oxígeno y se generan bacterias, creo que serían anaeróbicas, entonces empieza el proceso de putrefacción. Entonces lo que se hace es, se deja una especie de agitador o de revolvedor, o en realidad es un oxigenador, ¿no? Que mantiene evita que se forme esa capa y que en solamente un fin de semana se pudra, por decirlo de una manera sencilla, el líquido. Así que imagínense qué importante es todo eso que vemos en el video, qué medidas que se toman dentro de una planta industrial para no tener que hacer esos cambios. No sé si respondí, al principio respondí y después fue un poco por las ramas, pero era para aportar un poco más. Perfecto, Pablo, perfecto. Bueno, Sí, ¿ves? a mí me aclaró también. Sí. Y en tema de las sales que tiene el agua por ahí, ¿también se hace un tratamiento o no? Por supuesto que sí. Es más, ahí no se menciona, pero lo recomendado es usar aguas desalinizadas, o sea, aguas destiladas. Se ha comprobado que dura muchísimo más y en realidad reduce mucho los costos, ¿no? Pero claro, un poco lo que termina pasando es esto, ¿no? Por más que uno use agua destilada, ¿no? Sin sales, y después no toma todas las demás medidas, entre esas las que yo mencioné y otras tantas que hay, es como que está usando un agua muy cara y después si no toma todas las medidas necesarias, es como que no dura lo suficiente. Pero si uno toma todas las medidas y quiere extender al máximo la vida útil del refrigerante, o sea, el fluido de corte, hay que usar agua desmineralizada. Perfecto, Pablo. A mí me parece que. Genial, gracias, buenísimo, profe. buenísima la Eso lo aclaración. explican, si vos consultás a cualquier empresa que te venda fluidos de corte, ellos hacen ensayos y te van a garantizar eso. La realidad es que yo creo que en la industria es muy poco lo que se usa del agua ablandada, sí, sin sales, digamos. Mayormente se utiliza agua común y bueno, es la realidad. Pero en ensayos de laboratorio sí se ha demostrado que el agua sin sales ayuda a extender muchísimo la vida del fluido. Ya está, perdona. No, buenísima la aclaración. Buenísima Ok, la aclaración, gracias, Pablo. profe. No sé si hay alguna consulta más. Si no, les quería mostrar un ejemplito. Yo me comprometo 8:30 que terminar para tomarnos unos 10 minutitos, para que si alguno está tomando mate lo renueve, si quieren descansar 10 minutos, mientras el grupo 1 se queda y vemos un poquito lo del PIC. Y después nos sumamos a las 9 para ver el tema de Merchant. Así que no sé si tienen alguna consulta, si no, les quería mostrar este ejemplo simplemente como para tratar de cerrar estos conceptos que estuvimos viendo. Bueno, si no hay, No, profe. perfecto. Si no hay ninguna duda, entonces, esto es algo que nuevamente yo no se lo comenté a Daniel. Le quería mostrar, le quería aprovechar estos 10 minutitos que terminamos para poder mostrarles el siguiente ejemplo de un trabajo que se hizo en ITE, lo que tiene que ver con evaluación de aceite de corte. Un poco lo que estábamos hablando antes de esto de, cómo nosotros podemos agarrar y verificar que el comportamiento de un aceite es mejor que otro, o por lo menos que el rendimiento relativo de un aceite es superior bajo una determinada condición. Y bueno, cómo es un poco el procedimiento de lo que se puede realizar, ¿no? Digamos, en este caso, el objetivo de este trabajo en particular, que no necesariamente viene al caso específicamente qué tipo de aceites son y qué tipo de materiales, pero sí
que el objetivo es diferenciar distintas formulaciones de aceite, ¿no? En este caso, nosotros eso no puede pasar porque estemos trabajando en investigación, por ejemplo, en el ámbito de la facultad, nos puede pasar porque seamos una empresa que realmente consume un gran volumen de lubricante y lo quiera evaluar, o porque somos una empresa que fabrica lubricantes y evidentemente estamos probando formulaciones. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que ver es cómo podemos desarrollar un método para justamente poder evaluar los beneficios que tienen cada uno o diferentes formulaciones. Entonces, en definitiva, nosotros lo que podemos hacer para evaluar aceites que tienen justamente esta propiedad lubricante, en definitiva, es hacer dos tipos de métodos. Podemos hacer ensayos tribológicos o evaluaciones en proceso de mecanizado. Los ensayos tribológicos son los que están relacionados con lo que nosotros veíamos en el diagrama de Strybeck, particularmente en este caso, lo que se hace es trabajar con una serie de esferas. La superior, en este caso la que está coloreada, está motorizada y se le hace una fuerza axial, se le aplica un momento torsor. Esto está todo embebido en lubricante y bajo determinadas velocidades lo que se hace es evalúa después de un determinado tiempo de funcionamiento cuál es la pérdida de material una vez ocurrido este proceso. Eso significa evaluar la capacidad de lubricación que tiene el material en función de la pérdida que hayan tenido estos elementos que están en contacto justamente por desplazamiento. El desgaste, lo que se pudo ver que efectivamente este tipo de ensayos tiene muy buena correlación, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el comportamiento del lubricante para, por ejemplo, lo que es su funcionamiento en cojinetes, por ejemplo, ¿no? Como les comentaba antes, por ejemplo, en un cigüeñal, ¿no? En un motor de combustión interna. Ahora, los resultados de estos ensayos realmente tienen baja correlación, por ejemplo, con el rendimiento después del fluido en operaciones de mecanizado. ¿Qué significa que tiene una baja correlación? Significa que a ustedes acá tuvieron que el aceite A tuvo muy buen rendimiento, realmente estas bolillas prácticamente no se desgastaron. El aceite B hizo que estas bolillas se desgastaran más. Ahora cuando vienen acá ven que, por ejemplo, no sé, la tendencia se invierte. O que esta diferencia que vieron acá en el ensayo realmente no se ve en la operación de mecanizado. Entonces, el ensayo realmente lo que uno busca es que represente después el comportamiento en planta. Entonces, evidentemente, este tipo de ensayos no tiene buena correlación con lo que después sucede. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que empezar a evaluar? Decir, bueno, si yo tengo que evaluar el rendimiento de una operación de un lubricante, ¿en qué operación lo voy a medir? O sea, digamos, porque yo ya lo voy a medir en una operación de mecanizado. ¿Lo voy a medir en un agujereado, en un fresado, en un torneado? Bueno, evidentemente esto va a depender en parte también de las operaciones en las cuales ustedes después saben que efectivamente van a utilizar. Y acá nuevamente tenemos que diferenciar lo que es producción de lo que es un ensayo, un trabajo de investigación. Si ustedes trabajan en un trabajo de investigación y quieren ver las aptitudes generales de un aceite de corte en general, bueno, buscarán la condición que quizás sea más severa, porque evidentemente ahí ustedes van a poder evaluar el rendimiento en ese tipo, o sea, exigiendo al máximo lubricante. Si ustedes están trabajando en una empresa, no es un trabajo de investigación y no es una aplicación general, sino que ustedes en su empresa lo que hacen es operaciones de fresado, de desbaste y terminación, o torneado y demás, bueno, buscarán la condición más exigente dentro de las operaciones que realizan dentro de la planta. En este caso, el agujereado, como ustedes conocen, tiene la característica en la cual la herramienta hay que refrigerarlos, los filos hay que refrigerarlos. Como bien decía Pablo, hay una acción mecánica de extracción de viruta, porque justamente la viruta, si el agujero no es pasante, evidentemente la viruta está dentro del orificio donde nosotros queremos mecanizar, con lo cual hay que evacuarla a través del lubricante y a su vez también lubricar. Entonces, es uno de los procesos justamente que tienen, que realmente exigen bastante al lubricante. Bueno, la herramienta de mecanizado ya la conocen. Esto, digamos, Daniel ya se los ha explicado en lo que tiene que ver con mecanizado. Y bueno, y acá tenemos, por ejemplo, algún ejemplo de lo que comentaba Pablo de lubricación interna en una broca, ¿no? Ahora bien, como comentábamos antes, acá en este caso tenemos las características que habíamos hablado, la formación de la viruta a través del plano de cizallamiento, las zonas de generación de calor y demás, tanto por fricción como por deformación plástica en el plano de cizallado. Esta zona muy rápido porque realmente lo hemos visto. Ahora bien, la lubricación entendemos que también, al reducir la fricción, influye también en la rugosidad, en la terminación superficial, pero particularmente en el agujereado con brocas de acero rápido, que es lo que buscamos acá, realmente no se busca generalmente tener una buena terminación superficial. Entonces, si vamos a medir esfuerzos de corte, ¿qué es lo que tenemos que medir? Evidentemente, en un proceso de agujereado vamos a medir la fuerza de avance y el momento torsor. En este caso, siempre que uno quiera hacer una evaluación de rendimiento, siempre tiene que tratar de hacer
un background o una investigación del estado del arte en este caso, ¿no? Nosotros para poder realizar, justamente en este caso, para poder diseñar una alternativa de medición o de evaluación relativa de aceites de corte, lo que hicimos en la bibliografía fue hallar que hay trabajo de investigación, el autor, si ustedes lo quieren buscar, se llama Beluco, el cual comenta y ha hecho varios trabajos sobre agujereados en los cuales él ha encontrado que hay una relación entre la variación de fuerza de avance y la duración de los filos de una herramienta de corte, en este caso una broca de acero rápido. O sea, cuanto menor es la fuerza de avance, mayor es la duración de la herramienta. Entonces, ese trabajo de investigación previo es el que te da el puntapié para después poder avanzar en este caso, en la diferenciación particular de los aceites que uno quiere hacer. En este caso, la fuerza de avance efectivamente influye en el desgaste de la herramienta y la vida útil, y bueno, la combinación de la fuerza de avance y momento torsor en el consumo de potencia. Entonces, los parámetros de evaluación para medir un aceite pueden ser los esfuerzos de corte, que son los que nosotros estamos interesados en medir. Puede ser el consumo de potencia, o sea, medir qué potencia está consumiendo la máquina, pero en definitiva eso es una medida indirecta de los esfuerzos de corte. Podemos hacer ensayos de rendimiento, que significa ir viendo cómo se va desgastando el filo a lo largo de su utilización, pero realmente esa es una operación bastante costosa, en el sentido de que si uno quiere ver cuántos orificios puede hacer una broca antes de perder su capacidad cortante, evidentemente tiene que insumir una gran cantidad de material y tiempo en eso. Entonces, esos son ensayos caros, los ensayos de desgaste. La temperatura de la zona de corte es realmente un parámetro que nos permite medir la eficiencia del lubricante, pero es dificultoso, ¿no? Nosotros tenemos que tener un método que evidentemente sea repetible y que sea preciso. Entonces, en este caso, medir la temperatura de corte requiere de determinados cuidados y determinado equipamiento que particularmente nosotros no teníamos en este momento. Rugosidad de la superficie mecanizada es un parámetro correcto, pero particularmente el proceso agujereado con broca de acero rápido prácticamente podemos decir que es un proceso de desbaste, entonces no tiene demasiado sentido. Entonces es por eso que nosotros nos quedamos con los esfuerzos de corte. Este es el trabajo que nosotros les comentábamos de Beluco, en el cual él pudo hallar que la vida de la herramienta tiene una correlación directa con la fuerza de avance. Mayor fuerza de avance, menor vida de la herramienta. Entonces, para poder evaluar justamente el aceite de corte hay que definir condiciones de corte. En este caso nosotros tomamos de distintos fabricantes y referencias bibliográficas condiciones de corte para este tipo de herramientas y terminamos seleccionando en definitiva dos condiciones de corte con la misma velocidad de corte, pero dos avances diferentes. Las brocas que hemos decidido utilizar son brocas helicoidales de 7 milímetros y el material, que esto es importante, ¿cómo vamos a seleccionar un material? Podemos seleccionar un aluminio, podemos seleccionar un bronce o un acero. Nuevamente, si es un trabajo de investigación, trataremos de trabajar con un acero que tenga, o un material, en principio, que sea el más representativo dentro del mercado, o en definitiva un material que sea poco mecanizable o que exija determinadas condiciones que nosotros queremos ver en el fluido de corte. ¿Qué les quiero decir con esto? Si utilizan un material que es de muy fácil maquinabilidad, evidentemente los esfuerzos van a ser bajos y probablemente quizás tengan poca sensibilidad al método. Esto significa que entre un fluido y otro no van a encontrar quizás diferencias porque realmente el material exige poco al fluido de corte. En este caso nosotros decidimos utilizar un acero trifilado 1060. Y después usamos un aceite sintético y un aceite semisintético. Los esfuerzos hay que medirlos, para eso utilizamos un piezoeléctrico, que en este caso nos permite medir tanto fuerza de avance como torque. Tuvimos que crear un dispositivo para poder sujetar el material que queríamos cortar, y después, como les comentaba Daniel la semana pasada, del piezoeléctrico hay que ir a un amplificador de carga y después un osciloscopio que nos va a terminar mostrando una gráfica de este estilo que ahora vamos a ver más adelante. Acá está el equipo de agujereado, en este caso, con todo el dispositivo implementado, ¿no? Ahí tenemos el dinamómetro, los amplificadores de carga, el osciloscopio y demás. ¿Qué es lo que vemos en la carga? En este caso tenemos en rojo la fuerza axial, en este caso el esfuerzo vertical que hace la herramienta cuando está tratando de realizar el orificio, y el momento torsor que está en color azul. Entonces estas son las gráficas que nosotros obtenemos, y lo que usamos comparativamente para comparar el rendimiento son el área debajo de la gráfica o valor que se denomina RMS. Y bueno, estos son los resultados, ¿no? Y cuando uno evalúa los resultados, evidentemente, porque en este caso, digo, particularmente podemos decir el aceite tal anduvo o produjo los mayores esfuerzos, en este caso el aceite X, el mayor fuerza de avance, y en este caso, por ejemplo, el aceite X, el mayor momento torsor, o sea que podríamos decir que es el peor rendimiento comparativo, y el aceite Z
y el aceite I, el mejor comportamiento, lo que tiene que ver con fuerza de avance y momento torsor. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros a la hora de querer evaluar, en este caso, tanto para lo que tiene que ver con aceites de corte como cualquier otro parámetro, en realidad uno tiene que tomar el resultado de una serie de cantidades de repeticiones, ¿no? Repeticiones que vienen de la mano, y eso se lo voy a mostrar, voy a avanzar un poquito rápido acá, que vienen de la mano de que toda medición tiene una variabilidad, ¿no? En este caso, si ustedes realizan 2 orificios con el mismo aceite de corte, van a ver que los esfuerzos no son los mismos. Van a ver que van a tener una variación intrínseca al proceso, a cómo ustedes regularon el volumen del lubricante, el caudal, variabilidades propias del proceso que nosotros, o factores que intervienen en el proceso que nosotros no podemos controlar, con lo cual, para poder evaluar si efectivamente estos resultados que nosotros estamos viendo acá, de que el valor es mayor o menor, para que nosotros podamos tomarlos como verdaderos, en realidad tenemos que ver que la distribución de datos que tomamos realmente tengan un determinado desvío y estén dentro de un rango. Esto significa que, por ejemplo, no sé, si este es el valor que tomamos con un aceite de fuerza de avance y este es otro, que la distribución de datos sea tal que, evidentemente, las dos poblaciones o todas las repeticiones que nosotros hicimos las podamos diferenciar. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos algo así, voy a mostrar acá, evidentemente, si bien uno puede decir que la diferencia del promedio realmente es grande, y en este caso curvas de este estilo, lo que nos hacen pensar es que evidentemente hay tantas variables del proceso que en realidad el fluido, no sabemos si hay una diferencia o no significativa que se le determina. Entonces, lo que nosotros queremos contarles o mostrarles en definitiva con este aspecto es que de lo que nosotros fuimos viendo de la práctica, o de lo que fuimos, perdón, de la teoría que estuvimos viendo hasta recién, evidentemente, justamente lo que tiene que ver con la evaluación de rendimiento de un aceite, uno tiene que tener en cuenta la variabilidad del proceso con el que está trabajando, qué tipo de proceso va a realizar, qué tipo de materiales, si uno quiere aumentar la sensibilidad para ver cómo es el comportamiento del lubricante, evidentemente tiene que trabajar tanto con procesos que realmente exijan, ¿no?, el requerimiento de lubricación que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, si ustedes quieren un trabajo o quieren exigir o quieren ver las propiedades lubricantes, bueno, tendremos que ir a un proceso, como les comentaba anteriormente, o sea, un proceso de brochado, a un proceso de roscado con macho, a un proceso quizás de escariado también. Ahora, si queremos ver la capacidad refrigerante, tenemos que ir a un proceso, por ejemplo, podemos hacer un proceso de agujereado, podemos hacer un proceso de rectificado, procesos en los cuales nosotros necesitamos extraer calor. Entonces es importante seleccionar el proceso, y es importante que cuando uno quiera medir, sepa qué es lo que quiere medir en relación a el estado del arte en ese momento. Podemos verificar efectivamente qué parámetro de corte utilizamos para ver si un aceite es mejor que el otro. Bueno, vemos la bibliografía, nos dicen que es la fuerza de avance en relación a la duración de herramienta. Perfecto. Seguimos una línea de acción que ya se está haciendo, y después siempre sepan que cuando ustedes quieren evaluar o quieren darle valores a un rendimiento o a un desempeño, evidentemente van a tener que ver estadísticamente después que esos datos sean o no significativos las diferencias que ustedes estén apreciando, para no tomar después decisiones equivocadas. ¿Está bien? En este caso no me voy a meter en esto, pero estos son gráficos de cajas que nos permiten ver, por ejemplo, todos los datos que nosotros obtuvimos de todas las repeticiones que se hicieron con el mismo aceite. Evidentemente el momento torsor fue más bajo que, evidentemente, las otras líneas con las que estábamos trabajando, los otros aceites. Entonces, bueno, evidentemente, esta es una diferencia significativa. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que cuando uno quiere hacer una evaluación, cuando uno quiere hacer una medición en este sentido, tiene que tener en cuenta todas estas variables. No solo poner 2 aceites y esta herramienta me duró más que la otra, sino que efectivamente hay que tener determinados resguardos para poder hacer una evaluación que después sea comparable, que sea repetible, y que uno pueda tomar decisiones en ese sentido. En este caso, por ejemplo, nosotros la fuerza de avance no vimos grandes diferencias, sí las vimos en el momento torsor, y pudimos diferenciar los aceites solamente por el momento torsor, cosa que no pudimos correlacionar con la duración de la herramienta, por ejemplo. Pero bueno, nada, esto es un poco, me extendí 5 minutos más de lo que quería, pero esto es simplemente un pequeño ejemplo de cómo aplicar un poco lo que nosotros fuimos viendo, en este caso desde el punto de vista de la investigación, y con todos los comentarios que estuvo haciendo Pablo también respecto a la vista de lo que es producción. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda